El derecho a la libertad de expresión es un derecho que se encuentra reconocido por la Constitución Política del Perú y también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la libertad de expresión y la difamación pública siempre están en conflicto en la actualidad. Por un lado, la libertad de expresión permite que los ciudadanos informen sobre los acontecimientos que ocurren en su alrededor y en su entorno. Y por otro lado, la difamación pública puede causar un daño irreparable en la reputación de una persona. Mediante este diagrama Ishikawa podemos identificar las causas por las cuales los periódicos y los medios llegan de pasar de libertad de expresión a difamación. Una de estas causas es lo que es la ética periodística. Los periódicos, al estar bajo presión de mantener la noticia a primera mano o estar en esa carrera de quién da la noticia en primer lugar, muchas veces no revisan sus fuentes y cometen lo que es la difamación. Otra de las causas es la cultura pública. La mayoría de lectores está más interesado por saber noticias falsas o mejor dicho rumores y consumen más lo que son estos periódicos, ¿no? Que los conocemos como los periódicos chichas o amarillistas, que mayormente se basan su información en informaciones falsas o rumores o en todo caso difamaciones. Por otro lado tenemos también lo que es la corrupción. Muchos medios manejan información falsa porque reciben incentivos, ya sea de poderes del Estado, ya sea de poderes de otras empresas. Esta corrupción también daña la imagen de otras personas o de empresas o de grupos. Y también la corrupción ha llegado a lo que es los periódicos. Hace que por tener un incentivo, difunde una información falsa que pueda perjudicar a una persona o grupo. Por otro lado, también tenemos lo que es la economía de los periódicos. Últimamente ya no se está consumiendo lo que son los periódicos y los periódicos dependen de la venta y la popularidad. Y esto permite que por mantener una noticia o por ganar lectores, difunden también información falsa para poder aumentar lo que es su economía o aumentar sus ventas. Por otro lado, también tenemos la influencia de las redes sociales, ya que los periódicos están perdiendo lectores porque las noticias actualmente están en las redes sociales. Las redes sociales también influyen en lo que es la información falsa y lo que es la difamación sobre todo. Al no tener fuentes y al ser una red que tiene mucho más alcance a las personas, hace que los periódicos busquen busquen esos recursos, ¿no? Busquen recursos de fuentes de internet que muchas veces son fuentes falsas. Otra de las causas es la aplicación de las leyes. Incluso cuando la ley de la difamación está bien clara, no se está aplicando de manera correcta en el Perú. Y es por eso que muchos medios, incluyendo los periódicos en este caso, recurren a la difamación porque saben que no se aplica de manera correcta. Y las penas o las multas tampoco se aplican de manera correcta. Nuestro objetivo general es determinar por qué el derecho a la libertad de expresión conlleva a la difamación pública en los periódicos del Perú. Tenemos tres objetivos específicos. El primero es determinar cómo nosotros debemos aplicar lo que es la libertad de expresión en los periódicos sin llegar al punto de difamar a la persona, ya sea con informaciones falsas, ¿no? El otro objetivo es describir los casos de difamación pública que han ocurrido acá en el Perú, ya sea por el mal uso de la libertad de expresión. Y el último objetivo específico es establecer las causas, ¿no?, de por qué existe acá en el Perú lo que es la difamación pública a través de los periódicos. La libertad de expresión frente a la difamación de los periódicos del Perú, tenemos como justificación jurídica el sistema americano de protección de los derechos humanos es probablemente el sistema internacional que da mayor alcance y rodea las mejores garantías de la libertad de expresión. En efecto, la Convención Americana en el artículo 131, la Declaración Americana en el artículo 4 y la Carta Democrática Interamericana en su artículo 45 ofrece un conjunto de garantías reforzadas que no parece tener un parangón ni en el sistema universal ni en algún otro sistema regional de protección. En la social tenemos que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende que la libertad de buscar información, difundir información, ideas de todo índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, descrito y en forma impresa
o artística o cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio de derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, los que deben de estar expresamente fijadas en la necesidad de asegurar, así como el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Me presento, soy Barrios Domínguez Samira y el día de hoy me toca presentar la importancia de este proyecto. La importancia de este proyecto es investigar sobre el derecho a la libertad de expresión frente a la difamación pública en los periódicos del Perú en el año 2023. Es fundamental debido a los siguientes factores. En primer lugar, protege un derecho fundamental reconocido a nivel internacional, permitiendo a las personas expresar sus ideas y opiniones sin censura. Esto es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática y el desarrollo de un debate público plural y diverso. Además, fortalece la democracia al permitir a los ciudadanos participar en la toma de decisiones y cuestionar el poder político, promoviendo así la transparencia y la rendición de cuentas. Buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar sobre el marco normativo del derecho. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el derecho a la libertad de expresión? Es que toda persona tiene derecho a la libertad de información y opinión, de expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o la imagen, por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento de algunos, bajo las responsabilidades de la ley. El marco normativo del Perú incluye el Código Penal del Perú, la ley de imprenta, esa es la ley que regula la responsabilidad de los medios de comunicación en relación con la información que publican, y las decisiones judiciales que han establecido precedentes sobre la relación entre la libertad de expresión y la difamación. Es importante destacar que el ejercicio de libertad de expresión debe equilibrarse con el respeto a los derechos y la reputación de las personas. Gracias. Buen día, compañeros y profesora. En este caso, me ha tocado hablar sobre el brainstorming, que de título sería Expresión frente a la difamación pública. Bueno, empezamos con examinar la confianza del público en los medios de comunicación en el contexto de estos temas. Investigar cómo la opinión pública percibe el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección en contra de la difamación. Evaluamos las leyes actuales adecuadas o si se necesitan reformas para abordar estos problemas de manera más efectiva. Exploramos la función de las autoridades reguladoras de medios en el Perú. Analizamos el papel de las redes sociales en la propagación de información falsa y su impacto en la reputación de las personas, y consideramos cómo las redes sociales y los medios digitales han cambiado el panorama de la expresión y la difamación. Gracias.